Ya viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 7. Enseguida todas las noticias del país y el mundo. También les contaremos detalles sobre el cese al fuego entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Así iniciamos, bienvenidos. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC acordaron el fin del conflicto armado. El municipio de Guayaquil planteará acciones penales contra los responsables de la contaminación con aceite en el río Daule. El vicepresidente Jorge Glass visitó este miércoles el proyecto habitacional Sí, Mi Casa, en Manta, provincia de Manabí, que beneficiará a afectados por el sismo. Puerto Cayo es una de las playas de Manabí que ofrece un sinnúmero de atractivos para el desarrollo turístico. Y como lo anunciamos, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC acordaron el fin del conflicto armado. Los detalles del documento se darán a conocer este jueves en La Habana con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Timoleón Jiménez. Al evento van a asistir también los representantes de los países garantes, Noruega y Cuba, el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el presidente de República Dominicana en su calidad de presidente de la CELAC y además enviados especiales para el proceso de paz de Estados Unidos y la Unión Europea. En la madrugada de este miércoles, las comisiones de paz del gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC alcanzaron un trascendental acuerdo de cese del fuego bilateral que da paso a la paz en este país. Desde Cuba se emitió el comunicado número 74 en el que se informa sobre los consensos en uno de los puntos críticos que incluye la dejación de armas, garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres. Los detalles del documento se darán a conocer este jueves 23 de junio, que se ha calificado como el último día de la guerra. Hasta La Habana viajará el presidente Juan Manuel Santos y varios jefes de Estado que respaldan este proceso. El comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y por los países garantes. Por Cuba, el presidente Raúl Castro, y por Noruega, el canciller Borge Brende. También estarán en representación de los países acompañantes la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. La ceremonia contará con la presencia como invitado especial del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien estará acompañado por el presidente del Consejo de Seguridad y el presidente de la Asamblea General. Con este pacto se definirá una hoja de ruta para la localización de las zonas de ubicación de las tropas guerrilleras, el cronograma para la eliminación de armas y el análisis de los procesos judiciales de los combatientes. Se espera que la firma final del acuerdo de paz se dé en un mes. Yo creo que ya para el 20 de julio habremos podido cerrar las negociaciones en La Habana. Paralelamente, desde Bogotá, el exmandatario Álvaro Uribe, apoyado por la extrema derecha, inició la recolección de firmas para pedir la renuncia del presidente Santos por las negociaciones entre el gobierno y las FARC. Desde el régimen se informó que el acuerdo alcanzado será sometido al análisis de la Corte Constitucional para que luego sea la ciudadanía quien lo apruebe o rechace en las urnas. Que la última palabra la tendrán los colombianos. En Colombia hay expectativa entre los familiares de las víctimas que esperan poner fin a 50 años de un conflicto armado que deja más de 220.000 muertos y miles de desaparecidos. Fanny Lara, Ecuador TV. Y tras este anuncio del cese al fuego bilateral entre el gobierno de Colombia y las FARC, varias han sido las reacciones de los colombianos. Los ciudadanos colombianos recibieron con esperanza y cautela el anuncio de poner fin a más de 50 años de conflicto armado en su país. La marcha que se ha venido dando con este nuevo proceso, haya más paz, haya más igualdad dentro de este país, ya que eran 50 años de guerra que se venían dando en todas las regiones de nuestro país. El campesino ahora puede estar un poco más tranquilo. Mientras que otros piensan que esto no será suficiente. A mi punto de vista, yo pienso que ni siquiera es
como un paso a la paz, porque que las FARC dejen las armas en realidad no es algo que avance del país. Hay mucha más guerrilla. De su parte, el gobierno, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que abrirá nuevos espacios de diálogo sobre las demandas exigidas por los voceros de la cumbre agraria. Hemos acordado continuar este diálogo social, que es fundamental en la construcción de la paz territorial en Colombia. Los integrantes de la cumbre han renovado su compromiso con la solución negociada al conflicto armado en Colombia, su compromiso con la paz, y ha registrado con satisfacción los anuncios de avances en la mesa de negociaciones de La Habana. Más de 220.000 personas han muerto y millones se han desplazado a otros países. Además, después de que termine todo el conflicto, ambas partes también han acordado la desmovilización y dejación de armas de unos 7.000 combatientes del grupo guerrillero, así como las garantías de seguridad para los activistas de izquierda. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y es que por décadas varios gobiernos colombianos intentaron firmar la paz definitiva con los principales líderes de las FARC. Sin embargo, no lograron resultados favorables. Entre ellos está Belisario Betancourt, también Ernesto Samper, entre otros. La historia de Colombia ha sido el fiel reflejo de las luchas políticas de América Latina. Por años fueron frecuentes las guerras entre liberales y conservadores. Por décadas, varios gobiernos colombianos han intentado llegar a la paz definitiva con los principales líderes de esta organización. Sin embargo, no lograron resultados favorables. Recordemos que en 1982, el ex primer mandatario Belisario Betancourt impulsó dos procesos de paz, uno con el M-19 y otro con las FARC. Mantuvo encuentros secretos con líderes de estos grupos en España y México, pero nunca se llegaron a acuerdos concretos. El proceso de paz exitoso con el M-19 llevó al presidente César Gaviria a realizar varios encuentros con las FARC y otro grupo insurgente, el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Negociaciones sin resultados positivos. El expresidente Ernesto Samper Pizano, en su periodo de gobierno entre 1994 y 1998, también tuvo acercamientos en México, pero se frustraron luego de que se publicaron imágenes de exfuncionarios en reuniones secretas con guerrilleros. Sin lugar a dudas, el proceso que más avanzó fue el llevado a cabo por el conservador Andrés Pastrana en 1998. Las negociaciones se instalaron en la región de San Vicente del Caguán. Aquí, el fallecido líder de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, más conocido como Tiro Fijo, fue quien comandó el proceso, pero este tampoco prosperó. Pastrana presentó ese mismo año el Plan Colombia de lucha antidrogas, desde 1998 hasta el 2002. Las conversaciones fueron irregulares hasta que se suspendieron. La prensa colombiana afirma que entre 2006 y 2010, el expresidente Álvaro Uribe Vélez llevó a cabo conversaciones con este grupo insurgente a fin de lograr la pacificación de su país, lo que fue negado por el propio exmandatario. Las FARC están consideradas por el gobierno colombiano como un grupo terrorista. Alex Llanos, Ecuador TV. Y bien, también varios expertos en política también están analizando la situación que está sucediendo en el país vecino de Venezuela. La UNASUR también se suma a estos consejos permanentes que se están dando en el país. Vamos a verlo. Esta decisión se adopta una vez que la oposición venezolana será recibida este jueves en el seno de la Organización de Estados Americanos. La OEA es un instrumento de los Estados Unidos. Yo cada vez que puedo insisto de que los países suramericanos y latinoamericanos debemos salir de la OEA. La actuación del secretario de la OEA, Luis Almagro, es cuestionada de forma severa por el ex canciller de Ecuador, Francisco Carrión, para quien incluso las formas en que procedió han sido inapropiadas. Usted no le puede dirigir una carta siendo secretario de una organización internacional en esos términos. Primero, tuteándole, cosa inaceptable. Segundo, utilizando los términos que usa. Para Carrión, así como Mario Ramos, analista en temas internacionales, la solución viable al conflicto venezolano es a través de la aplicación de su carta política. Mire, las salidas están en la Constitución bolivariana. Yo creo que si se cumplen los requisitos para el revocatorio, que es lo que está exigiendo la oposición, yo creo que hay que dar paso al revocatorio. Lo que de momento se mantiene en UNASUR es la reunión a la que han sido invitados los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana. Todo lo que sea para aproximar a las partes es conveniente y necesario. Si por ahí aparece, y no debería descartarse, la figura del Papa, que llame al presidente Maduro
a la sensibilidad para la aplicación, si no se le está pidiendo nada extraordinario, sino que aplique su propia constitución. Los dos analistas coinciden además en que la OEA no es el escenario apropiado para abordar este impasse. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y también el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, va a analizar el informe de 132 páginas elaborado por su secretario general, Luis Almagro, para invocar la Carta Democrática Interamericana ante la crisis que se vive en Venezuela. Este debate se da después de que 3 expresidentes pidieron a este organismo ser mediadores del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Paralelamente, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, suspendió la reunión de cancilleres prevista para este jueves. Sin embargo, el secretario Ernesto Samper ofrecerá una rueda de prensa junto a los exmandatarios Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá. Y un referendo decidirá este jueves si el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Europea. Si esto llega a ocurrir, podría acarrear algunos efectos en el Ecuador, que vamos a analizar a continuación. El Brexit, como se conoce al referendo que se celebrará este jueves en Reino Unido y Gibraltar, podría acabar con la integración de estos países que pertenecen a la Unión Europea desde el año de 1973. En un mundo globalizado, el Ecuador no se escapa de lo que esta decisión conlleve. El ex canciller Francisco Carrión analiza que por el lado de relaciones bilaterales no se producirían mayores inconvenientes. En la medida en que la cooperación es muy limitada, el comercio tampoco es importante. Sin embargo, este fraccionamiento de la Unión Europea podría acarrear incertidumbres financieras que afecten su sistema monetario común. Lo que ocasiona en este tema de incertidumbres es que el dólar adquiera un valor o se aprecie. Y en este caso, con la apreciación del dólar, lo que lograríamos es que tengamos un efecto de rebote hacia los sectores productivos, en donde un dólar más fuerte frente a mercados externos lo que hace es encarecer el producto de exportación. Un escenario que podría repercutir en las exportaciones ecuatorianas. Las exportaciones ecuatorianas a Europa van a sufrir, por supuesto, un deterioro. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que exportar a un precio más alto. Por lo tanto, probablemente el mercado de consumo de ese producto nacional exportado va a disminuir en su demanda. Otro factor de análisis es la crisis migratoria en Europa, que habría incidido en que este referéndum se dé. Por consecuencia lógica es disminuir las plazas de empleo del país donde se recibe la migración. Pero por otro lado, en el sector productivo también se puede disminuir. Al tener una mayor oferta laboral, probablemente se disminuyan los costos de producción. Aproximadamente el 32% de las exportaciones no petroleras del Ecuador se destinan hacia Europa, y de ahí la importancia del tratado comercial que se está impulsando. Una negociación que también está en el medio de esta coyuntura incierta por la que atraviesa la integración europea. César García, Ecuador TV. Y es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar tendremos noticias que genera nuestro equipo de Noticias 7 desde Manaví, así que estén atentos. Volvemos. Escucha la radio pública en todo el país. Esta noche, el canciller de la República, Guillaume Long, se sienta con Javier Lasso para hablar de la posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el caso Assange y el panorama internacional del Ecuador, en un nuevo programa de Palabra Suelta. Hoy, 22:30. La temporada de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos naturales más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan hasta las cálidas costas ecuatorianas. Para observar este maravilloso espectáculo de sobrevivencia, visita la costa de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y sé parte de este impresionante ritual que nos ofrecen las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador entre junio y septiembre de cada año. No te lo pierdas. Viaja primero Ecuador. Imagínate una fiesta en el mar y el estilo y trayectoria de Alberto Caleris. El miedo a la vida es lo peor. Esta va por ti, Esmeraldas y Manabí.
Los espero aquí en Quito. Paso la noche en Quito. Ven al auditorio de Medios Públicos este miércoles 22 de junio a las 19:30 y disfruta de esta fiesta en el mar. Entrada gratuita. Inscríbete llamando al 250-6947. Radio Pública de Ecuador. Regresamos con más noticias. Les contamos ahora que la Asamblea Nacional otorgó la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito social y el correspondiente acuerdo legislativo del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 por la gestión realizada desde su creación y sobre todo por la labor de coordinación efectuada durante la emergencia por el terremoto que azotó a Manabí y Esmeraldas en el pasado mes de abril. Que sirva esto como un motivante. Sabemos que cuando hacemos nuestra labor y la hacemos bien, pues esa es nuestra mejor recompensa. Pero no está de más que de vez en cuando nos den un reconocimiento por lo que hacemos. Y ese es el reconocimiento que esta mañana la Asamblea Nacional realiza al ECU 911. Trabajamos con el único objetivo siempre de salvaguardar vidas en la atención de emergencias y así poder contribuir a ese gran eje que tiene el país, que es la seguridad integral para toda nuestra ciudadanía. Y bien, en este momento, como lo anunciamos, vamos a dar paso a nuestro equipo que se encuentra en estos días también trabajando y generando noticias desde Manabí. Ahí está en pantalla ya nuestro compañero Eduardo Córdoba desde el Malecón de Manta. Eduardo, buenas noches. Hola Mariuxi, amigos televidentes, buenas noches. En realidad, bueno, queremos hacer una ligera corrección. Estamos en la playa Murciélago, un lugar donde es característico la presencia de muchos deportistas, habitantes de esta ciudad que disfrutan del delicioso ambiente que a esta hora se puede respirar en esta playa. Pero vamos a dar cuenta de la información que se desarrolló durante esta jornada con la presencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, que estuvo en esta ciudad, en esta provincia. El vicepresidente Glass visitó el proyecto habitacional Sí Mi Casa, que se construye en el sector Urbirríos 2, en la parroquia Tarqui, en Manta, provincia de Manabí. Esta obra estará conformada por 404 unidades habitacionales sismo resistentes que podrán ser adquiridas por los afectados por el terremoto con los bonos de vivienda entregados por el gobierno nacional. El segundo mandatario también recorrió las instalaciones de la unidad educativa provincial Gil Delgado Pinto en el sector Costa Azul, obra que acogerá a estudiantes de 6 instituciones que sufrieron daños en sus infraestructuras. Además, Glass visitó la empresa Extreme Sport, que gracias a un crédito de $15,000 entregado por Ban Ecuador, retomó sus actividades. Bueno, seguimos nosotros dando cuenta del detalle de las actividades que se cumplen a esta hora en la ciudad de Manta. Queremos destacar que la normalidad entre sus habitantes retoma con mucha más fuerza conforme van pasando los días. Y durante este día también tuvimos la posibilidad de acompañar a un equipo del Consejo Nacional Electoral encabezado por la vicepresidenta del organismo, Nubia Villasís, para observar, para verificar el estado de los establecimientos educativos que acogen al electorado de cara precisamente a las elecciones de 2017. Han planteado algunas estrategias que buscan remediar la posibilidad de que los electores de Manabí puedan ejercer su derecho al voto. La verificación estuvo encabezada por la vicepresidenta del organismo electoral. Nubia Villasís recorrió las principales zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril en Manta y Puerto Viejo. Y aunque Manabí tiene 257 recintos electorales, Villasís informó que un 60% de la infraestructura presenta daños y severas afectaciones, unos 30 que concentraban la votación de unos 150,000 electores. De ahí la necesidad de establecer acciones que busquen garantizar el derecho al sufragio de la población. Vamos a procurar no mover zonas electorales porque pudiese esto incrementar el índice de ausentismo. Entonces la decisión es que si los vamos a reubicar es la misma zona, pero en infraestructuras que posiblemente sean las mismas escuelas, pero readecuadas e intervenidas en estos meses.
La unidad educativa Antonio Borrero, por ejemplo, funciona en la actualidad parcialmente y se espera la intervención necesaria para no mover el recinto electoral. Desde el tiempo que tengo trabajando aquí en este plantel, esta institución ha funcionado como recinto electoral. Todavía estamos, digamos, funcionando. O sea, todavía se puede utilizar la infraestructura como recinto electoral. Sobre todo porque en Manabí se incrementaría el número de electores en unos 80.000. Pero nosotros ya en octubre, manifiesto, estaremos teniendo ya la cifra de las personas habilitadas para sufragar en las elecciones del 2017. El equipo que acudió a Manabí también busca implementar mecanismos de información y acciones operativas que centren su atención en el cambio de domicilio. Vamos a hacer esa campaña con salvoconductos, porque son zonas en donde no se puede entrar fácilmente, pero sobre todo vamos a hacer barridos, porque primero tenemos que determinar si esos ciudadanos van a continuar ahí en esa zona. En Manabí, con Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 19:20. También tuvimos la posibilidad de hacer un recorrido por algunas zonas que son impulsadas desde la iniciativa de la comunidad. Nos referimos a Puerto Cayo. Allí sus habitantes tratan de recuperar o de fortalecer las actividades ecoturísticas y acompañamos justamente a un grupo de sus habitantes para dar cuenta de estas iniciativas. Puerto Cayo es un balneario de la ruta Spondylus. A pesar de las marcadas temporadas que pueden registrarse en este sitio, la visita de turistas puede ser permanente. Por ejemplo, entre enero y abril, la actividad turística es para quienes prefieren el sol y la playa. Y entre junio y septiembre se suma la temporada de la observación de ballenas jorobadas. Más que todo, el día 9 de julio vamos a tener un evento de inauguración de lo que es la temporada de ballenas jorobadas, donde vamos a tener en el día los desfiles folclóricos, juegos tradicionales, ¿sí? Concursos de cometas, de trompo, ¿sí? Y en la noche, lógicamente, va a haber eventos para que se disfruten, distraigan los visitantes. Como en todas las poblaciones costeras del Ecuador, la influencia de la corriente fría de Humboldt permite disfrutar de los llamados climas y microclimas correspondientes a los bosques húmedos tropical y seco tropical. El turismo comunitario es una de las actividades que sus habitantes buscan fortalecer. Iniciativas como la de Dionisio, al desarrollar un sendero para disfrutar de la flora y fauna, son parte de esos esfuerzos. Eso me hizo de que hiciera una zona turística para poder contemplar los aves que estén más cerca. Aquí sucesivamente los monos vienen a comer hasta aquí este ébano, que todo alrededor, lo que usted ve todo alrededor es una fauna de que es alimentación para los monos. Uno de los atractivos con los que uno puede encontrarse en este sendero de los monos, en el recinto Puerto Cayo, son estos árboles que se cree son petrificados. Estudios de la Universidad de Jipijapa esperan determinar si es que efectivamente son tales o incluso restos de coral. En las extensiones de tierra productiva, sus agricultores aprovechan de su bondad con frutos de ciclo corto y largo. La sandía es de la actual temporada y también pueden ser visitados por los turistas. Puerto La Boca, uno de ellos. Y ahora pues estamos finalizando ya la temporada de cosecha de sandía. Después de esto sabemos que tenemos otro tipo de clima que es frío, entonces aprovechamos para sembrar productos de la sierra como la cebolla, el pepino, el pimiento. Aquí estas tierras lo que se siembra produce. Aquí nos falta el trabajo, a veces los recursos son los que a veces deja uno de sembrar, pero de todas maneras siembra. Es Puerto Cayo, un paraíso en Manabí, que espera por usted. Con Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 19:24 y de esta manera nosotros estamos despidiendo esta transmisión, reiterando la invitación que hacen los pobladores de Puerto Cayo, precisamente para que puedan visitar sus playas y hacer recorridos ecoturísticos. El 9 de julio nos han dicho habrá un festival importante para dar inicio a la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas. Continuamos con más información en estudios con nuestra compañera Mariusi Mosquera.
Gracias, Eduardo. Bueno, de hecho ya varias personas, manavitas, por supuesto, nuevamente nos corrigen. Claro que sí, Playita. Precisamente la playa del Murciélago está en el malecón de Manta. Así que muchísimas gracias por esa cobertura extensa que ha recorrido realmente varios puntos de la provincia con nuestro equipo para darnos a conocer cuál es el proceso, el procedimiento y el desarrollo de todos estos mecanismos de reactivación económica y productiva que se vive en la provincia. También les contamos que las lluvias siguen ocasionando problemas viales en las provincias del austro del país. La carretera Paute, Guarumales, Menéndez, registra constantes deslizamientos que son atendidos por maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La Secretaría de Gestión de Riesgos, tras un análisis técnico de la zona, resolvió el cierre temporal de la vía en el kilómetro 66 y se solicita a los usuarios de esta vía utilizar rutas alternas como la carretera Gualaceo-Limón y la vía Zig-Zig-Matanga-Gualaquiza. Y también el Comité de Calidad de Agua y el municipio de Guayaquil van a plantear acciones penales contra los responsables de la contaminación con aceite en el río Daule y que puso en riesgo la calidad del agua potable en el puerto principal. El servicio de agua potable en Guayaquil se restablece de manera normal desde la noche del martes. Ahora son muy pocos los que están sin agua todavía y eso se debe a que son lugares altos principalmente, donde se necesitan algunas actividades adicionales de bombeo. El mismo fue suspendido al detectarse la contaminación con combustible del río Daule, fuente de captación del líquido en la planta potabilizadora La Toma. El ministro de Ambiente y el secretario del Agua inspeccionaron el lugar y la zona afectada. Según explica Jorge Ferreiro, jefe de producción de la planta Balsa Sud, el derrame de búnker fue producto de un error humano, sumado a que el tanque de almacenamiento está junto al canal de aguas lluvias de la planta. El calderista, por miedo a represalias, lo que hizo fue lavar el búnker en regado y ocasionó el problema. La empresa de propiedad de Pascual del Ciopo, dirigente del Partido Social Cristiano, fue clausurada por el municipio de Guayaquil al ser considerado el hecho como un delito ambiental. 23 años trabajando, para mí en la planta es la primera vez que ocurre. Sin embargo, los vecinos de este canal natural que desfoga en el río Daule indican que no es la primera vez que se produce este tipo de afectación ambiental. Y esto ya ha pasado, solo que creo que antes ha sido menos, no ha avanzado tanto hasta acá, pero de ahí sí, ya es recurrente, ya lo he pasado algunas veces. Las 4 de la mañana fueron la gente que se levantó a hacer desayuno y se percataron pero ya como mi tío estaba y ha llegado de trabajar, sí ha percatado que era el búnker. ¿A qué hora? 10 de la noche, del lunes. La producción de Interagua en Guayaquil y de Amagua en San Borondón se afectó. Pero en la otra orilla, los habitantes del sector La Estacada, en la parroquia Los Lojas de Daule, quienes se abastecen directamente del río, la contaminación sigue afectándolos, mientras el trabajo de limpieza y remediación se esperan. Mirta Carrillo, Ecuador TV. IES te informa. ¿Sabías que los hospitales de tercer nivel del IES cuentan con médicos especializados y unidades de investigación genética y de enfermedades raras? Gracias a esto, los asegurados pueden realizarse cirugías de alta complejidad, como trasplantes de riñón, hígado y córnea, sin costo alguno. También realizan cirugías y procedimientos únicos en el país que devuelven la oportunidad de vida a miles de ecuatorianos. IES, mejor que nunca. La patria va. Señor. El destino finalmente reúne a José y sus hermanos. Y la ira de José recaerá sobre ellos. Sueños de Egipto. ¡Guardias! Hoy, 19:30. ¡Arresten a estos hombres! Ecuador TV, somos todos. Esto fue una colaboración de Ecuador TV.
Y en lo internacional, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para analizar situaciones en Venezuela. Además, gobierno y maestros en México dialogaron sobre las reformas educativas. En Venezuela se reunieron el presidente Nicolás Maduro con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, para analizar la relación entre Caracas y Washington. Además, la visita del diplomático tenía como objetivo desarrollar una serie de debates acerca de los aspectos sociales, económicos y retos políticos en ese país. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación, aceptó dialogar con la Coordinadora Nacional de Maestros para analizar las reformas a la ley educativa promulgada en 2013. Este diálogo se dio tras los violentos enfrentamientos que dejan hasta el momento 13 muertos. Los ciudadanos de Reino Unido decidirán este jueves en las urnas su permanencia o salida de la Unión Europea. El primer ministro David Cameron ofreció su último discurso antes del referendo y manifestó su opinión y la necesidad de que el voto sea en favor de la permanencia en la Unión Europea. Las tormentas monzónicas de este año llegaron con mayor fuerza a la India y causan la muerte de 97 personas, pero las cifras pueden aumentar. Según las autoridades, las tormentas eléctricas son frecuentes en junio y octubre. Las víctimas son principalmente habitantes de zonas rurales. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bien, así finalizamos este informativo, pero recuerde que hay más noticias, 9 de la noche. Están invitados. Mientras tanto, quédese en sintonía de Ecuador TV.